seguramente como se enteraron, la famosa vacuna de Johnson & Johnson, que es de las pocas vacunas que es de una sola dosis, y es una de las razones por las que se hizo tan populares, pues ha sido fuertemente atacada en los medios en los últimos días, justamente porque se encontraron casos adversos. Lo interesante de esto y la razón por la que traigo es que parecería ser un poco desproporcionado. Inclusive Fauci habla de que es un asunto de extrema precaución, pero estás hablando de 6 casos de casi 6.8 millones de dosis administradas. Y lo que estamos viendo de algún modo es lo mismo que sucedió con la vacuna de AstraZeneca en Europa, que algunos casos adversos, que los hubo ciertamente, hicieron que la preocupación de la población fuera tan desmedida que de plano la vacuna se dejó de administrar en muchos países. De hecho, el número de países y de los estados que dejaron de administrar la vacuna de Johnson & Johnson, pues empezó a crecer de manera importante en las últimas horas y cada vez se fueron sumando lentamente cada vez más estados. Ahora, si ustedes ven, y me encantaría que los que nos están escuchando en radio se imaginen que el crecimiento en volumen de noticias de Johnson & Johnson fue exponencial. Es decir, si ustedes quisieran sacar, el crecimiento fue 750 veces más grande la conversación en contra de la vacuna que la conversación a favor de la vacuna. Esto ciertamente volvería loco a los detractores del fake news, por supuesto, porque de repente los medios funcionan como una caja de resonancia que afecta naturalmente a una marca. Ahora, y quiero que dimensionemos de 6 casos en contra 6.8 millones de casos inyectados. También lo que hay que ver es qué pasó con las acciones de Johnson & Johnson, que tuvieron un desplome casi del 1.5%. Es decir, lo que quiero que dimensiones desde una probabilidad del 0.01% que la vacuna te cayera mal, le costó 750 veces más noticias negativas. Además de eso, le costó un desplome de 1.34% en la bolsa. Mañana se espera que pierda hasta 2% más. Todo porque hubo 6 casos adversos. Entonces, probablemente estamos sobrereaccionando al tema, Liliana. A mí me parece, Álvaro, que la verdad es que la situación es sumamente compleja. Todavía recuerdo cuando inició la pandemia y toda su evolución, cómo nos ha venido costando muchísimo trabajo entender a la COVID-19, que es una enfermedad sumamente compleja. A veces pensábamos que ya la conocíamos y de repente nos damos cuenta que no conocemos nada, que no estamos 100% seguros cómo se contagia, porque hay personas que se ponen mucho más graves, otras menos. Y bueno, creo que más o menos ya pasamos esa etapa ahora donde viene toda la incertidumbre o toda la nueva información sobre los efectos secundarios de la vacuna, ¿no? Lo que quiere decir que no acabamos, ¿no?, de entender al 100% la enfermedad y ahora su cura, ¿no? Me parece que es importante que pongamos en su justa dimensión esto que tú dices, Eduardo. Son pocos casos del total, ¿no?, de las vacunas Johnson & Johnson que han sido aplicadas, para justamente no abonar a la alarma de las personas y a la gente que por X o Y razón tiene sospechas sobre si deben o no ponerse las vacunas. Yo creo que, como digo, tenemos que poner todo en su justa dimensión y entender que es un mínimo de casos y que de una u otra manera las personas estarán más protegidas, ya sea incluso con la Johnson o con la AstraZeneca, que si no se pone ningún tipo de vacuna, ¿no? Exactamente, y un poco para ponerlo en proporción, el crecimiento de temas, por ejemplo, como trombosis en México creció 4.900% en tan solo 7 días. Es decir, ¿qué tan rápido se genera esta bola de nieve, Ramsés? Yo creo que, como lo está platicando Álvaro y Liliana, creo que lo más importante ahorita es que la gente debe de entender que las vacunas no es algo que podamos decir que está 100% certificado. No de repetir que son vacunas del tipo urgente, hay que dejarlo bien claro. Estamos en un proceso en forma paralela en cuanto a la investigación, las posibles de cada una de las vacunas que puedan observarse. No es un medicamento que podamos decirlo y leer en las etiquetas, esto te puede causar esto. Yo no he visto ninguna vacuna, pero me he imaginado que ninguna vacuna dice cuáles son las consecuencias de aplicar esa vacuna, porque todavía no existe. Y lo importante de aquí es que hay que entender que ahora el ser humano va a tener que convivir con un tipo de enfermedades como esta, y el ejemplo que tenemos que seguir es dejar de alarmarnos, tener la información correcta
y querramos o no, hay que ponernos la vacuna porque lo único que están diciendo en todas las vacunas, dependiendo de su eficiencia, es que te ayudan a no ir al hospital, porque lo que te dicen las vacunas es, el riesgo que tienes es que tengas el virus y que llegues al hospital. Lo que quieren hacer es que no llegues al hospital y que te mantengas en un cierto límite de la enfermedad para que estés seguro de que vas a tener una enfermedad, pero no tan grave como si eras al hospital. La vacuna es el principio ahorita. Y lo más urgente hoy en día es que cada país tiene que tener las vacunas, porque va a llegar un momento dado en que cuando no se cubra va a empezar una desesperación por tener la vacuna, y eso creo que hay que empezar a verlo desde el punto de vista psicológico de cada uno de nosotros que quieren regresar a la actividad ya. Inmediata, Hugo. Esto también creo que tiene fuertes ingredientes de guerra industrial. Porque si nosotros recordamos, por ejemplo, todo lo que ha pasado en otros sectores de la industria, todavía a un nivel no tan geopolítico como lo que implica la vacuna. Por ejemplo, hace unas declaraciones de Emmanuel Macron en Francia hace unos días, es que le estaba dando mucho más crédito a Estados Unidos que a los países de Asia o a la Federación Soviética de Vladimir Putin sobre esta carrera de las vacunas, donde en primer lugar había ganado un buen impulso Vladimir Putin con la Sputnik 5, y ahora con esto que estaba sucediendo también de las vacunas que estaban teniendo problemas, pues parece ser que se desata una guerra industrial entre ellos, porque las marcas se van a querer posicionar no nada más para esta oleada de COVID, sino para las que vienen. Yo creo que esto tiene grandes ingredientes de eso, pero no sé qué opinas tú, Álvaro. Bueno, yo lo que creo es que al final del día la FDA para por precaución el que se administre esta vacuna y de algún modo la para de tal manera que se puedan identificar los efectos secundarios y se puedan tratar los efectos secundarios. Fíjate, es muy interesante, no la para porque haya ningún problema, la para prepararse, para estar en la posición correcta, informar a los profesionales de la salud y que esto se pueda aplicar naturalmente a los pacientes que potencialmente podrían tener este efecto adverso, aunque fuera en el menor de los casos. Pero esto de repente se salió de control y se hizo algo enorme, y creo que eso es lo que, por lo menos a mí me preocupa, la sobrereacción de la población, que me parece a mí totalmente desmedida, algo que además se tiene poca información al momento. Eduardo, una persona que vive en Estados Unidos me habla hoy, me dice, ahí me pusieron la de Johnson y Johnson, en el pánico. Le digo, a ver, divide 6 entre 7 millones. Me dice, ¿para qué? Le digo, divídelo. Tienes tu teléfono, divide 6 entre 7 millones. Entonces me dice, sí, sale 0.00008%. Dije, ese es el porcentaje de gente que ha desarrollado algún tipo de coágulo por la Johnson y Johnson, y es un porcentaje similar a los de AstraZeneca. Pero aquí hay un factor, los medios han actuado con una gran irresponsabilidad. El otro día, en la primera página del País, que es un periódico serio, primera página, suspenden AstraZeneca el Reino Unido, después de no sé cuántos millones, hay 6 personas con coágulos. Pero no dicen qué porcentaje, porque tienen que vender la nota amarilla. Y si a eso, y igual los periódicos en México, si a eso le añades las funestas redes sociales y las campañas que promueven una bola de ignorantes que no saben dividir, pues tenemos un problema. Es más fácil que cualquiera de nosotros hoy, o mañana, o en la noche, cuando quieran, se resbalen en su tina y se desnuquen y se mueran ahí, a que desarrolles un coágulo con la vacuna de Johnson o con la de AstraZeneca. Pero es el sensacionalismo que de por sí la gente tiene miedo a las vacunas, añádele esto, y después las empresas que no lo saben explicar como tú lo dices, Álvaro. Exactamente, y creo que el tema es este, al final del día, ¿quiénes son los que pagan las consecuencias? En Estados Unidos, el gobierno admite que con este retraso en Johnson & Johnson le podría costar el no llegar al número de vacunas totales. Pero ojo, Estados Unidos tiene 230 millones
el alcance para vacunar a 230 millones de personas. El que paga el pato muchas veces son los países que estamos en segunda fila, que ahora ya hay pánico a Johnson & Johnson, y de por sí no tenemos vacunas, y además nos ponemos los moños, quién sabe al rato que nos vamos a estar inyectando para estar saludables. El consejo que nos da la doctora Joe: cualquier vacuna es mejor que ninguna, y los riesgos de que te pase algo son minúsculos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.